Hay dos escenas en los evangelios que destacan la novedad que los primeros, hay más, pero hay dos especialmente, que destacan la novedad que los primeros cristianos percibieron en Jesús. Lo digo así porque el Nuevo Testamento es la memoria de un encuentro décadas anterior que tuvieron estos primeros cristianos con Jesús. Ellos percibieron en Jesús una novedad, algo que no habían visto en otros maestros de la época. Y entonces se escriben los evangelios, seleccionando narraciones, seleccionando de la memoria oral, de la tradición oral, que por 30 años había circulado oralmente, valga la redundancia, seleccionando historias con el fin de mantener en el presente viva la memoria de aquel hombre que cambió el curso de la historia. Dos de estas escenas son las que yo quisiera tocar hoy, pienso que brevemente. Una en Mateo, que recuerda la masacre provocada por Herodes cuando se entera que en un cierto rango de tiempo había nacido en un rincón de la provincia de Judea, la Judea romana, un personaje al cual se le sospechaba de ser rey de los judíos. La reacción de Herodes fue asesinar o mandar asesinar a todos los niños que cumplían más o menos ese rango de edad para asegurarse de asesinar a Jesús. Y la segunda escena es una que se encuentra en Lucas, en realidad se encuentra en los 4 evangelios, pero la que vamos a mencionar acá es la que se narra en Lucas, donde cuando van a apresar a Jesús, uno de los discípulos que tenía una espada, dice uno de los evangelios, que va a buscar una espada, dice otro de los evangelios, y que era Pedro, dice uno de los evangelios, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote para defender a Jesús. 2 escenas, 2 textos, pero 3 reflexiones que surgen de esto. Primero, el texto de Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. La historia de cuando los sabios de Oriente van a visitar al recién nacido, ¿no? A celebrarlo. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Estaba calculando qué edad tendría más o menos el niño. Entonces se cumplió también lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. El nacimiento de Jesús, que hoy recordamos nosotros con alegría, el nacimiento de Jesús y el seguimiento de Jesús no se da en un vacío, no se da en un vacío de la historia. Es posible describir con bastante detalle todo el entorno social y político en medio del cual se da la aparición de Jesús. Herodes lo quiere asesinar,
porque es un peligro el niño este que ha nacido en Belén. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser un peligro? La historia de la Navidad, a medida que pasan los años, ¿no?, de repente ha sido desprovista de todo su carácter polémico. Y hemos convertido la historia de la Navidad en el nacimiento de un Dios medio bonachón que se nos mezcla con el viejo pascuero y por ahí se nos pierden un poco cuál era cuál, ¿no? ¿Qué era lo que celebrábamos después de todo? ¿Sí? ¿A Jesús o al pascuero? Y está bien lo del pascuero, ¿no? Cada uno tiene que reclamar su regalo en esta fecha, sin vergüenza. Pero no es eso, obviamente, lo que celebramos acá. Lo que pasa es que Jesús viene a cumplir la esperanza en el surgimiento de un Mesías. La palabra Mesías es la palabra que se usa para hablar de aquellos reyes sobre los cuales se derramaba aceite, se les ungía, eso era ungir, y ese derramamiento de aceite era, como quien diría hoy, el cambio de banda presidencial. Era el momento en que se asumía el gobierno que tenían que llevar adelante. La promesa de un Mesías era la promesa de un nuevo gobernante. Y ahí está Herodes. ¿Cómo resolver los problemas a tiempo y no cuando el nuevo gobernante sea adulto? ¿Cómo asesinarlo de niñito? Porque un día se va a convertir en una figura peligrosa. Claro, porque siempre es peligroso. Piensen ustedes en el siglo I. Un gobernante, Herodes era famoso por su crueldad. Los romanos, Herodes no fue elegido por voto popular, digámoslo inmediatamente, ¿no? Los romanos nombraron a Herodes para gobernar en la zona porque tenía una capacidad reconocida por todos para controlar revueltas. A sangre y fuego, por supuesto, no había negociación posible. Y de repente aparece un personaje, muy niñito sería, que aparece como un futuro peligro. Jesús fue una figura peligrosa siempre, muy peligrosa, incluso al nacer. Si hay alguien que no celebró la Navidad fue Herodes, seguramente. En ese contexto, ¿quién sabe qué ideas traería este nuevo rey? Capaz que haya querido cambiar la forma en que Herodes gobernaba, la forma en que se dirigían las familias, la forma en que se manejaban tal vez las economías, la esclavitud. ¿Qué iba a decir Roma si ahora el nuevo rey que viene de los judíos levanta a estos judíos que eran esclavos hasta ese momento? Se trata de un Mesías que introduce finalmente, como todos sabemos 2000 años después, nuevos estándares de comportamiento. Se trataba de un Mesías que finalmente reclamaba para sí obediencia absoluta de todo hombre y mujer en el planeta, incluido Herodes. Se trataba claramente no de un diosito bonachón, sino del Dios encarnado, que no por encarnado dejaba de ser el Rey de la historia. Un Mesías que no comparte con otros sus poderes, y claramente Herodes lo entendió bien. Ese Mesías no tenía un lugar junto a su propio gobierno. No pueden haber dos reyes, y Herodes no estaba dispuesto a ceder su trono. Quien determinaba la forma de vivir era Herodes, no el niñito que estaba naciendo, que podría ser peligroso si cambiaban las cosas. La segunda reflexión surge del otro texto, del de Lucas. Los seguidores de Jesús, de este Mesías que estableció nuevos estándares de comportamiento, que estableció una forma nueva de mirar la sociedad,
sus propios discípulos no siempre entendieron la novedad de lo que Jesús venía a enseñar. No siempre captaron lo novedoso. A veces pienso que Herodes lo captó mejor, por eso lo quiso matar. Pero los discípulos que no lo quisieron matar, no siempre entendieron bien lo novedoso que Jesús estaba introduciendo en la historia. Lo novedoso de todo esto. Y un caso emblemático que muestra esta incomprensión es esta del momento en que a Jesús lo van a apresar y uno de los discípulos le corta la oreja a uno de los que venían a apresar a Jesús. Es interesante que debió ser muy problemático en la época de los escritores, que habían conocido la historia que oralmente circuló por 30 años de uno de los discípulos que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Debió ser problemático porque los 4 evangelios cuentan la historia y todos la cuentan distinta. Seguramente los escritores están tratando de decir, bueno, ¿cómo no dejamos mal parado al discípulo? 3 de los evangelios nunca dicen quién fue. Uno dice que fue a buscar un arma. Otros dicen que la andaba trayendo. ¿Qué hace un discípulo de Jesús con una espada en el bolsillo? Jesús era un tipo de mala junta, ya lo sabemos, pero ¿de tan mala junta? El 4º evangelio, el de Juan, donde Pedro nunca sale muy bien parado, digámoslo, los que estudiaron el evangelio de Juan saben que Pedro nunca sale muy bien parado en el 4º evangelio, ¿no? Dice que este que le cortó la oreja al sumo sacerdote era Pedro, derechamente. Ya ese no le presta ropa al gran apóstol, ¿no? Debió ser problemática esta historia, pero debió ser tan cierta que ninguno de los evangelios se atrevió a sacarla. Por eso los 4 evangelios reproducen la historia, con variaciones, pero la reproducen. El texto de Lucas me gusta porque como que Lucas siempre redacta mejor sus cosas, ¿no? Y ese es el que quiero leerles ahora, para mencionar cómo es que los propios discípulos no siempre entendieron la novedad que introducía Jesús. Lucas capítulo 22, versículos 47 en adelante. Lucas 22, 47 en adelante. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Él se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con espada? Lucas es narrativamente mucho más completo. Y uno de ellos, no dice quién, Lucas lo protege, uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Por el 4º evangelio sabemos que es Pedro, no por Lucas. Pedro quiere defender a Jesús. Todos quieren defender a Jesús. Los otros evangelios no dicen que se pusieron de acuerdo. Tomamos las armas, dice que uno nomás se exaltó, agarró la espada y le cortó la oreja. Este quiere defender a Jesús. Es su maestro. Van a borrar de un plumazo lo que por 3 años públicamente Jesús había enseñado. Jesús no era malo. Era bueno. La gente lo quería. Pero el poder romano lo consideraba una amenaza. Ya no estaba Herodes, pero no era necesario que esté Herodes. Los otros poderes seguían siendo amenazados. Ya no era un niño, pero seguía siendo igual de peligroso. Seguía siendo el rey.
seguía siendo el Mesías. No vaya a ser cosa que cambie la forma de vida. Efectivamente, él ya había dado pruebas durante todo su tiempo de que hacía las cosas distintas, no solo distintas al poder romano, distintas a la religiosidad de la época. Lo perseguían los poderes políticos, armados, y lo perseguían también los líderes religiosos. Tenía una forma nueva de hacer las cosas. Lo quieren defender. Es su maestro. Lo conocen, lo quieren, lo cuidan. Quieren preservar todo lo que habían descubierto de novedoso con Jesús. Todo bien, pero Pedro no había captado. La novedad que proponía Jesús para hacer las cosas. Y se comporta más parecido a Herodes que a Jesús. Queriendo honrar a Jesús, lo deshonra. Queriendo defender lo novedoso, termina haciendo lo mismo que hacía Herodes, tomando la espada, cortando orejas, defendiendo al estilo de Herodes lo que era la propuesta al estilo de Jesús. La tercera reflexión tiene que ver con esto. Lo que hace Jesús es lo que hizo toda la vida. La novedad que él venía a plantear. Que Herodes la entendió y lo quiso matar. Que los discípulos percibieron, pero a la hora de los que hubo, como se dice, igual usaron la estrategia de Herodes. No captaron la novedad de Jesús. Jesús, en cambio, los reprende, le toca la oreja y lo sana. ¿Cómo puede alguien estar tan cerca de Jesús y al mismo tiempo tan lejos? ¿Cómo puede alguien ser capaz de dar la vida por Jesús para defender a los que querían asesinar a Jesús? Para defender el estilo de vida de quienes querían asesinar a Jesús desde pequeño. ¿Cómo puede alguien como Pedro, su nombre lo sabemos por el cuarto evangelio, sentirse tan impactado por Jesús que arriesga su propia integridad física para defenderlo? Y al hacerlo, parece ignorar completamente la novedad de Jesús. Jesús no había venido a instalar un reino por la espada. Por lo tanto, tampoco su reino se defendía con la espada. Y una vez más, Jesús muestra cómo se hacen las cosas en su reino. Toca la oreja del herido y la sana. Queridos hermanos y hermanas, en esta celebración de Navidad en la Iglesia de Providencia, hermanos y hermanas que nos ven por el Zoom o por YouTube o que nos van a ver más adelante de esta o de otras iglesias, ¿cuántas orejas hemos cortado para defender a Jesús en nuestra vida? ¿Cuántas orejas tenemos guardadas en casa de amigos nuestros, de parientes, por defender a Jesús? ¿Cuántas orejas cortamos para que el pecado no entre en la iglesia? No, a estos pecadores fuera, y vamos cortando orejas para que no nos contaminemos la gente tan pura y santa que estamos aquí adentro, ¿no? ¿Cuántas orejas cortamos estos días previos a las elecciones? ¿Cuántas orejas cortamos tratando de defender principios cristianos en contra de aquellos que opinaban distinto a nosotros? Porque creíamos que defendíamos a Jesús.
unos por un candidato, otros por otro candidato, y nosotros con una espada en la mano defendiendo el nombre de Jesucristo. Tan orgullosos como Pedro, cortando orejas por todos lados, para defender lo que es verdaderamente cristiano en la figura de un candidato o en la figura de otro candidato. ¿A cuántos amigos dejamos sin oreja esta semana? En nombre de Jesús, como Pedro. Y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cortar orejas, hermanos, corresponde a Herodes. Él usa la espada. Él cumple sus propósitos violentamente. A él no le importa la cantidad de muertos que queden en el camino por defender su fe, su propia creencia. Pero no corresponde a la nueva vida peligrosa propuesta por el niño de Belén. No corresponde cortar orejas a los seguidores de Jesús. No corresponde cortar orejas a quienes celebran el nacimiento de lo novedoso en este mundo. Vamos a sanar orejas. Eso sí corresponde a los seguidores de Jesús. Las orejas que nosotros cortamos a veces, las que cortaron otros, las que nos cortaron a nosotros, porque acá todos terminamos heridos. Vamos a sanar orejas, porque corresponde a Jesús sanar orejas y no cortar orejas. Muchas orejas sangran hoy. Muchas sangran, como seguramente le pasó al siervo del sumo sacerdote. Y sangran hoy por efecto de muchos discípulos que no siempre sabemos a qué rey debemos servir. Si a Herodes o al rey que nació en Belén de Judea. Y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Agradecemos, Señor, porque hoy también eres Dios con nosotros. Ciertamente, como iglesia, como hijos e hijas tuyos, Señor, tenemos tanto que pensar respecto de la cantidad de personas que han ido quedando heridas con el paso del tiempo por defender nosotros lo que creíamos que era la doctrina perfecta, la religión perfecta, la creencia perfecta o, como hemos visto en los últimos tiempos, el partido político perfecto. Señor, hoy que es un día de celebración de una fiesta que nos une, queremos que grabes muy hondo en nuestros corazones este carácter presente y eternamente presente que tiene el Dios con nosotros. Hoy, Señor, queremos pedir perdón. ¿Cuántos heridos y heridas dejamos en el camino a lo largo de nuestra vida cristiana? ¿Cuántos amigos y amigas que hoy no están acá, no están porque nosotros teníamos una espada en la mano para defender tu integridad, para defender tu nombre, para defender con las herramientas de Herodes lo que en realidad tú estabas sanando? Perdona por todo eso y danos la gracia, el amor, la misericordia, el poder de lo alto para acercarnos no como Pedro, sino como tu propio Hijo Jesús, extender la mano y que de nuestra mano solo brote sanidad y no destrucción. Que haya amor en nuestras manos y no espadas, tampoco en nuestros labios. Tantos son hoy los que necesitan ser curados, Señor, ser sanados,
haznos agentes de sanidad y no de destrucción. Nosotros no queremos perdernos en esto. No queremos servir a reyes ajenos, extraños de este mundo, porque nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Gracias, Señor, por esto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.